Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Seminario Internacional de Matemática. Para mí es un placer hoy presentar a nuestro expositor. Es un expositor de lujo. Fue mi supervisor de postdoc, entonces eso me da una felicidad tenerlo aquí en el seminario. Bueno, Lorenzo, para quienes no lo conocen, él es de España. Trabaja en Brasil ya hace mucho tiempo en la Pontificia Universidad Católica de Río. Hizo la licenciatura y maestría en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en el INPA. Él es especialista en el área de sistemas dinámicos y bueno, tendría una larga lista de cosas para contar sobre Lorenzo, pero vamos mejor a escucharlo a él. Bienvenido, Lorenzo, y gracias por aceptar la invitación. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación. Es un inmenso placer estar aquí. Además, para mí, como descendiente de canarios, siempre Venezuela tuvo una importancia especial en mi vida. Yo tengo familia por allí aún. Siempre que fui allí, visité a Leonardo Mora algunas veces y siempre fui muy bien tratado. Comí muy bien. Todas las arepas que yo comí en diferentes ocasiones, todas fueron diferentes. Entonces yo me imagino que cada venezolano prepara arepas de una forma diferente. Ciertamente las de Cristina están entre las mejores. Pues muchas gracias y vamos a hablar un poquito de mi charla. Bueno, yo voy a empezar. Esto es un proyecto que empecé creo que hace más de 15 años. Y fue la principal motivación para comenzar el proyecto fue un artículo de Gorodetsky, Lyashenko, Klepsky y Nansky en el 2005, donde ellos hacían esta pregunta: to what extent is the behavior of a dynamical system hyperbolic? Bueno, yo voy a explicar todos los ingredientes que aparecen aquí en esta frase, pero básicamente el objetivo con Anton Gorodetsky, uno de los autores de este artículo, empezamos a trabajar y reformulamos esa pregunta, es caracterizar la hiperbolicidad, la falta de hiperbolicidad de forma ergódica. Y eso significa, siempre que hay falta de hiperbolicidad, es posible construir medidas ergódicas que detecten esa falta de hiperbolicidad, y eso se hace usando los exponentes de Lyapunov que aparecerán. Sí, perdón. ¿Me escuchan o no? Sí, está todo bien. No, Sí, se escucha. Bueno, pues cuando empezamos a estudiar los exponentes de Lyapunov y se avanza en este tipo de proyectos, el siguiente tipo de preguntas que se hace de forma natural es entender los diferentes niveles de los exponentes de Lyapunov. También voy a hablar de eso. Bueno, entonces rápidamente las palabras clave de esta charla son hiperbolicidad o la falta de hiperbolicidad, exponentes de Lyapunov y ergodicidad. Y uno de los objetivos que tenemos también es entender cómo es el espacio de las medidas ergódicas en algunos contextos no hiperbólicos. Bueno, primero tengo que hablar un poco de lo que es la hiperbolicidad y tal vez el modelo más simple sobre lo que significa ser un sistema dinámico hiperbólico es en el círculo o en el intervalo 0,1, considerar simplemente la multiplicación por 2. Todos los puntos se separan exponencialmente por velocidad 2. Entonces aquí en este caso, bueno, hay una única dirección. Entonces hay una dirección donde los puntos se separan y hay una expansión. En este caso, una expansión uniforme que multiplica por 2. Si intentamos hablar de hiperbolicidad en dimensión mayor, el sistema más simple que se puede explicar es considerar una matriz, una matriz 2 por 2 en R2, ¿no?
Esta matriz es una matriz con coeficientes enteros y determinante 1. Por tanto, determina una transformación en el ciclo, en el toro, perdón, que estamos aquí dibujándola. Bueno, esta matriz es una matriz simétrica, ¿no? Entonces es diagonalizable, tiene dos autovalores reales, como uno tiene que ser mayor que 1, tiene que ser menor que 1. Entonces, correspondiente al autovalor de contracción, nosotros vamos a tener direcciones que contraen en el toro, y correspondiente al autovalor de mayor que 1, vamos a tener una dirección de expansión. Entonces, estos son la clase de difeomorfismos danosos. Este es un ejemplo muy específico, muy rígido, pero hay muchísimos más, en fin. Pero vamos, yo no quiero hablar de difeomorfismos danosos hoy. Bueno, el siguiente paso para entender hiperbolicidad, el siguiente ejemplo de hiperbolicidad, vean bien que en el ejemplo anterior el sistema está definido en toda la variedad, en todo el toro, y tenemos las direcciones, lo que se llaman direcciones estables, que es la dirección que contrae, y direcciones inestables, que es la dirección que expande, en todo punto del toro. Entonces tenemos lo que se llama un fibrado hiperbólico, que está definido en toda la variedad, todo el conjunto, todo el ambiente. Bueno, hay ejemplos del tipo local o semilocal, que es lo que se llama la herradura de Snell. Yo estoy aquí dibujando el modelo que está aquí, es la herradura de Snell en la esfera, aunque solamente sería un disco, pero en fin, en la parte, en el complemento del disco, simplemente tenemos aquí la esfera. Lo que estoy dibujando aquí es esta parte, el casquete inferior de la esfera, y en la parte superior de la esfera lo único que estoy haciendo es poner un punto fijo repulsor, ¿no? Entonces es un tipo de dinámica que aparece en la esfera bidimensional, y el disco inferior, lo que se transforma, voy a poner otro color, un momento que estoy sin ver. En el círculo inferior, lo que nosotros tenemos es que este rectángulo, lo voy a marcar aquí en negro, se transforma en esta forma. Bueno, entonces cuando iteramos más veces, lo que se va a obtener al final es que el conjunto, llamamos este rectángulo que estoy marcando en negro R, y buscamos los puntos que están siempre para el futuro y para el pasado en ese rectángulo, lo que tenemos es el producto de dos conjuntos de Cantor. Y eso es el conjunto que aparece ahí, es lo que se llama una herradura de Snell. Hay una forma bastante simple de determinar, de estudiar el conjunto lambda que acabo de explicar, que es que a los puntos que están, en el rectángulo rojo les asocio el número 1, a los puntos que están en el rectángulo azul les asocio el número 0, y un punto que está siempre en el disco, en ese rectángulo, se le puede asociar, estará siempre o en 0 o en 1, porque los puntos que están en la parte morada, voy a marcarlos aquí con otro color, con color naranja. No, perdón. Los discos que están en la región naranja por el primer iterado vienen aquí, que estoy marcando ahora, y por el segundo iterado van a venir aquí, y esta parte que estoy marcando aquí está en la cuenca de atracción de un atrato. Entonces, básicamente, lo que pasa es que los puntos que están en el conjunto lambda para el futuro y para el pasado nunca salen. Le podemos asociar una sucesión de ceros y 1, y todas esas órbitas están codificadas por ceros y 1. Entonces, básicamente, estudiar la dinámica de la herradura, desde el punto de vista topológico, es
lo mismo que estudiar el espacio de, bueno, lo que se llama shift o traslaciones del shift de dos símbolos, o sea, si tenemos una sucesión infinita de ceros y unos, por ejemplo, esto de aquí, cuando aplicamos el shift, lo único que hace es que movemos la sucesión para la izquierda, o sea, el punto 1, la coordenada 1 que estaba en segundo lugar va a pasar al primer lugar y por ahí sucesivamente. Y el 0 viene al lugar menos. Entonces, básicamente, lo que supone estudiar algunas partes dinámicas hiperbólicas, en muchos casos se puede reducir a estudiar dinámicas simbólicas, que desde el punto de vista combinatorio es mucho más fácil. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que una herradura es, al fin y al cabo, lo mismo que estudiar el espacio de estas traslaciones del shift. Bueno, aquí tenemos lo que es una figura de lo que significa hiperbolicidad en una variedad, repitiendo un poco lo de los Anosov. Tenemos dos direcciones, la dirección azul, que aquí estamos viendo que se contrae, donde tenemos una dirección de contracción, que puede tener dimensión mayor que 1, dependiendo del ambiente, y una dirección roja, que es la dirección de expansión, y el espacio fibrado sobre ese conjunto se divide en dos partes. En una parte, bueno, tenía que cambiar los colores, porque la parte que expande, la parte que contrae es la parte estable, aquí, y la parte que expande es la parte, el fibrado rojo. Entonces eso más o menos hiperbolicidad, no hace falta. Bueno, ahora mismo vamos a cambiar. Hay dinámicas, por ejemplo, que no son hiperbólicas, que son completamente neutras. Por ejemplo, las isometrías. Y el ejemplo más simple de una isometría, si no queremos complicarnos mucho la vida, es simplemente considerar el círculo, y aquí estamos haciendo una rotación, todo punto, aquí es una rotación en sentido antihorario, bueno, va para la izquierda por el mismo ángulo alfa. ¿Sí? Tengo aquí otro punto y aplico mi transformación, va para otro punto, también por rotación alfa, y esta distancia va a ser igual, bueno, la figura no quedó muy bien, igual a la otra. Entonces, estas son las dinámicas neutras. Hay otro tipo de dinámicas neutras más complicadas, pero yo no quiero entrar en cosas muy complicadas. Bueno, ahora entonces lo que estamos interesados, que básicamente es lo que yo quiero hablar en la charla de hoy, es cuando nosotros tenemos lo que yo llamo aquí superposiciones, que es dado por una dinámica aleatoria. Bueno, en primer lugar, si nosotros volvemos al espacio de sucesiones de dos símbolos, voy a poner solamente los naturales, o sea, secuencias infinitas para el futuro de dos símbolos. Yo puedo pensar que el lanzamiento de una moneda se modela por una secuencia, por una sucesión de ceros y unos. Por ejemplo, si sale la cara, identifico con 0, y si sale cruz, lo identifico con 1. Entonces, básicamente, cualquier sucesión de ceros y unos, yo puedo pensar infinita, que corresponde al lanzamiento de un lanzamiento de monedas infinito. Cuando sale cara pongo un 0, y cuando sale cruz pongo 1. Bueno, ahora vamos a suponer que, voy a borrar esto aquí, que estamos en la siguiente situación. Considero dos transformaciones del círculo. Una primera transformación que es F0, que es simplemente una transformación que tiene dos puntos fijos. Aquí en esta figura el polo norte, el polo norte y el polo sur. El polo sur es un punto que
es repulsor y el polo norte es un punto que es atractor. Entonces, si tenemos cualquier punto, este punto aquí, cuando iteramos por F0 vendrá aquí, pues va aproximándose del origen hasta que entra en la región próxima del polo norte, que voy a llamar N, y en esa región tenemos que hay contracción. Bueno, y del mismo modo, si tenemos un punto aquí, ese punto verde, cuando consideramos su preórbita, esta preórbita viene al punto, que era el punto sur, que era el punto repulsor. Entonces, esta es la primera transformación, que es una transformación simple, con una región de contracción y una región de expansión. Y vamos a considerar otra función del círculo, que es, por ejemplo, una rotación irracional. F1, o sea, todo punto anda con el mismo ángulo alfa irracional para la derecha, y como alfa es irracional, los puntos no vamos a tener órbitas periódicas, y si consideramos la órbita de cualquier punto y comenzamos a hacer iteraciones, al final la órbita de ese punto va a ser un conjunto denso. Dicho de otra forma, si yo ahora escojo la circunferencia, voy a dibujar aquí de nuevo, y un punto X, y fijo una región, aquí este intervalo, yo sé que este punto X, después de bastantes iterados, no sé cuántos, va a terminar con algún iterado dentro de la región Y. De hecho, podemos saber cuánto tiempo vamos a tardar como máximo en llegar ahí, pero eso no es importante. Entonces, ¿cuál es el modelo? Voy a borrar todo. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos? Que yo quiero explicar ahora. Bueno, tenemos dos funciones, F0 y F1. La función F0 tiene una región donde existe contracción. Existe otra región que existe expansión. Entonces yo hago lo siguiente. Yo escojo un punto, este punto aquí, y ahora voy a considerar la órbita aleatoria de ese punto. ¿Qué es la órbita aleatoria de ese punto? Lanzo una moneda, si sale cara es un 0, entonces aplico F0. Entonces este punto viene aquí. Vuelvo a lanzar la moneda, si sale 0 de nuevo, vuelvo a aplicar F0. Ahora puede ser que lance la moneda y salga U, entonces el punto está aquí, viene para acá. Y bueno, podemos tener varios unos. Entonces puede ser que después de varios iterados, que son iterados aleatorios, que no sé lo que va a pasar, la órbita de ese punto caiga en la región donde tengo expansión. Y puede ser que el punto esté muy cerca del punto fijo. Entonces yo tal vez voy a sortear y me va a salir un 0, entonces voy a tener expansión. Y bueno, empiezo a hacer todas las órbitas aleatorias y al final quiero saber que la órbita de X, al final su derivada va a ser como mayor que 1, 1 o menor que 1. Y bueno, obviamente para hacer este tipo de preguntas, lo que uno tiene que saber, lo que tenemos que saber es un poco que hay aquí una probabilidad escondida, ¿no? Que es, en fin, la probabilidad asociada al lanzamiento de monedas. Pero esto es el típico sistema dinámico aleatorio, donde queremos saber qué pasa al final, si tenemos contracción o tenemos expansión para un punto. Bueno, esto es lo que se llama, como digo, un modelo de dinámica aleatoria, y yo puedo ahora, usando todo lo que, como he explicado hasta ahora, puedo usar un modelo no será exactamente un diffeomorfismo, pero será bastante parecido, que es el siguiente sistema dinámico. Bueno, aquí tenemos el shift que hablé antes, ¿sí? Sigma, que corresponde básicamente al lanzamiento de monedas. Aquí tenemos un punto X, que es un punto que se fijó en la variedad. Y a ese punto, bueno,
yo ahora defino el siguiente sistema dinámico. A un punto, a una sucesión y un punto. Este alfa es una sucesión que está formada por ceros y unos. No sé cómo será, por ejemplo, esta de aquí. Yo lo que hacemos es aplicar el shift en la primera coordenada, que es la herradura, y si la primera coordenada de alfa, en este caso el 0, aplico F0, y si es 1, aplico F1 de X. Por ejemplo, si tenemos una sucesión 0, 0, 1, 0, estoy mirando solamente para el futuro y un punto X, cuando comienzo a iterar voy a obtener primero este punto, el primer iterado, el segundo iterado será así, el tercer iterado, bueno, voy a parar por aquí porque, en fin, ya más o menos está. Entonces, la primera persona que me explicó estos sistemas fue Anton Gorodetzky hace muchos años, y cuando empezamos a hablar, yo dije, bueno, yo este sistema, lo que lo estoy entendiendo es lo siguiente, es la siguiente forma. Aquí tenemos una herradura que corresponde a los ceros y unos, que está sentada sobre el punto repulsor deja un segundo, por favor, sobre el punto repulsor de la función F0, está aquí, que sería el polo sur. Aquí tenemos un círculo, correcto. Aquí tenemos otra herradura que está sentada sobre el polo norte, entonces aquí estoy completando la figura, correcto. Correcto, aquí estamos en el círculo. Y esas dos herraduras, que en principio son hiperbólicas, una expande en la dirección central y otra contrae en la dirección central, yo las estoy mezclando a través de la función F1. Es como si nosotros tuviéramos dos herraduras que están con efectos superpuestos. Entonces, al final, nos gustaría saber si este conjunto que hemos obtenido aquí, el conjunto, la dinámica asociada a este sistema, que es una dinámica, bueno, una palabra clave que no voy a hablar mucho de ello, que es transitividad, que significa que existen órbitas densas, pero no quiero hablar de esto. Esta dinámica es una dinámica transitiva, donde tenemos muchos puntos periódicos que van a ser expansivos con derivada mayor que 1 en la dirección central, otros muchos puntos periódicos que van a ser contractivos en la región central, y todos esos puntos están mezclados. Entonces es un tipo de dinámica donde los efectos de las contracciones y las expansiones se mezclan, y al final va a haber comportamientos que son totalmente neutros. Bueno, de hecho, para este tipo de sistemas, en el artículo que cité al principio, de Gorodetzky, Klebsin, Ilachenko y Lnavsky, ellos prueban que este tipo de sistemas tienen medidas ergódicas que son no hiperbólicas y que no son periódicas. Bueno, hay muchas palabras aquí que hay que definir. Ergodicidad, y hiperbolicidad de una medida. Entonces vamos a intentar explicar qué significa eso. Bueno, básicamente puedo empezar con ergodicidad. Tenemos una medida mu, una función f, que es la f grande. Entonces yo voy a decir que f es ergódica si un conjunto que es invariante o tiene medida, bueno, está todo esto pésimamente escrito, si f menos 1 de a es igual a a, entonces la medida de a es 0 o 1. Esto es el equivalente de la transitividad en el nivel ergódico. Bueno, aquí lo que yo estoy diciendo es que el sistema que he explicado antes, aquí, que hemos hecho con dos símbolos y el círculo, se puede hacer igual teniendo en la base un sistema de Anoso, y ahora tenemos que tener
una familia de funciones del círculo, pero atención, ahora estas familias, para cada punto del toro, tenemos una función diferente. Entonces es un sistema más complicado porque, en particular, yo voy a tener que pasar de esta función, que era la que era la F0, a esta función, que es irracional. Bueno, voy a poder deformar una a otra continuamente. En fin, tenemos que ver cómo las funciones F alfa varían cuando alfa varía en el toro. Eso es un pequeño problema técnico que no aparece en el caso anterior. Bueno, como yo estaba comentando al principio, el título de mi charla es un poco no muy correcto, porque cuando falta la hiperbolicidad hay muchas formas de decir que falta hiperbolicidad. Entonces, básicamente, cuando se estudian sistemas dinámicos, hay dos tipos de sistemas, de forma muy grosera. Tenemos lo que se llama dinámicas críticas, y los tipos de dinámicas críticas más famosos son las que vienen del atractor de No, en fin, y por ahí. Y dinámicas no críticas. En la charla de hoy yo voy a hablar básicamente de dinámicas no críticas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre dinámica crítica y dinámica no crítica? Bueno, cuando tenemos un punto, vamos a suponer que tenemos un punto hiperbólico en dimensión 2, que está aquí. Este punto es un punto que tiene una dirección que expande y una dirección que contrae. Entonces, asociadas a la dirección estable y a la dirección inestable, hay lo que se llaman las variedades inestables, que es una curva donde los puntos se juntan, se aproximan de P para el pasado, y una variedad estable, que son los puntos que se aproximan de P para el futuro. Correcto. Entonces, estas variedades que estamos aquí dibujando pueden tener lo que se llama fenómenos homoclínicos, que ellas se intersectan. Aquí estamos viendo cómo se intersectan. Lo que puede suceder es que estas variedades, en algún momento, existan intersecciones que, aunque sean transversales, tienen ángulos muy pequeños. Y tal vez ángulos arbitrariamente próximos de cero. Entonces, eso es una fuente de problemas para definir lo que es la hiperbolicidad y lleva a conceptos que están relacionados con la hiperbolicidad no uniforme, que yo no quiero hablar hoy. En el contexto que nosotros tenemos hoy, siempre, si volvemos a este ejemplo aquí, del anoso por una rotación, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en el anoso teníamos una dirección de contracción, de expansión, perdona, estoy aquí expandiendo, una dirección de contracción. Entonces tenemos una dirección de contracción, una dirección de expansión, y después tenemos la dirección que corresponde al círculo, que es una dirección neutra. Entonces tenemos tres direcciones. Una donde hay expansión, otra donde hay contracción y derivada 1. Entonces nosotros, todos los sistemas que vamos a considerar hoy van a tener una dirección, vamos a pensar en dimensión 3, de dimensión 1, donde tenemos contracción uniforme, una dirección de, también va a ser unidimensional, donde podemos tener expansiones, contracciones, puede estar todo mezclado, y una dirección donde tenemos expansión uniforme. Entonces, toda la discusión de si los sistemas, todo el problema de si los sistemas son hiperbólicos o no son hiperbólicos, va a ser referente a la dirección central. Si la dirección central expande, tendremos hiperbolicidad con puntos que expanden, y si contrae, en fin, tendremos contracción. Ahora, el problema es si va a haber muchos puntos que cuando empezamos a calcular su derivada, la derivada va a ser exponencialmente próxima de cero. Bueno, eso nos lleva ahora a los exponentes de Lyapunov, que aparecen en el próximo slide. Bueno, un momento solo para las personas hacer una pequeña pausa. Bueno, creo que voy a poder hablar muy poco de esto. Los sistemas que yo he presentado hasta ahora pueden parecer un poco específicos,
pero se encajan perfectamente en lo que se llama la teoría de ecociclos lineales. Si nosotros tenemos una transformación, aquí tanto una transformación lineal, una matriz en dimensión 2, yo puedo considerar la acción proyectiva de esta transformación, que simplemente voy a hacer aquí un dibujo porque no quiero que... ¿Cómo funciona esta transformación proyectiva? Bueno, está aquí escrito, pero es mejor hacer una figura. Tengo el círculo, quedó un círculo un poco feo, y un vector. Un vector unitario que lo identifico con un punto del círculo, con un punto del espacio proyectivo unidimensional. Entonces, lo que hacemos es aplicamos la matriz que sea a cero a ese vector. Entonces tendremos, por ejemplo, esto de aquí. Dividimos, entonces aquí tenemos A de V, dividimos por el módulo, entonces al punto rojo le estoy asociando el punto verde. Vean bien que lo que está pasando aquí es que si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos dos direcciones invariantes correspondientes a los autovalores. Voy a suponer que el autovalor a este punto, este vector que estoy marcando es contrae y el autovalor asociado al otro punto expande. Bueno, estos dos puntos van a ser puntos fijos de esta transformación proyectiva y resulta que este punto que voy a marcar, que estoy marcando ahora, va a ser un punto que atrae y este punto va a ser un punto que repele, repulsor. Bueno, si tenemos alguna matriz que tenga autovalores complejos, determinante 1 o lo que sea, lo que vamos a tener van a ser rotaciones. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que si tenemos un grupo de matrices y consideramos, voy a borrar todo, si tenemos unas matrices, n matrices, y asociamos a estas matrices su acción proyectiva, inmediatamente yo estoy considerando un sistema producto torcido, skew product, que son como el que yo había explicado antes. Aquí este n, bueno, pueden ser solamente dos matrices, pero pueden ser n matrices. Entonces, siempre que tenemos matrices, podemos inducir un sistema dinámico del tipo que acabo de explicar. Y si el grupo de matrices contiene algún elemento elíptico, ¿qué significa un elemento elíptico? Que va a tener autovalores complejos, traza menor que 2. Entonces, vamos a tener rotaciones. Entonces, caemos dentro de los ejemplos que explicaba antes. Bueno, yo no voy a tener tiempo de hablar de esto con detalle, pero lo que quiero decir es que el estudio de ecociclos lineales, de ecociclos olímpicos, de ecociclos lineales, puede ser reducido para muchas cosas para el estudio de sistemas dinámicos como los que he explicado antes. Bueno, entonces vamos ahora a pasar un poquito a hablar de los exponentes de Lyapunov. Bueno, aquí yo tengo un espacio que no es una variedad diferenciable. En el espacio de símbolos no podemos hacer derivadas. Entonces, el único lugar donde podemos hacer las derivadas es en S1. Por tanto, vamos a considerar apenas el exponente correspondiente a S1, que es lo que se llama exponente fibrado. Yo voy a evitar la palabra fibrado cuando hable. ¿Y cuál es el exponente de Lyapunov de un punto X? Recuerdo que un punto X tiene dos coordenadas, ¿correcto? Vamos a escribir en negro. Después de un tiempo sin zoom, uno se olvida de todo. El punto este tiene dos coordenadas, ¿correcto? La primera es la sucesión y la segunda el punto en X.
Entonces, el exponente de Lyapunov es ¿quién? Bueno, calculo esto que está aquí escrito y simplemente hago esto que está aquí, F0, F1, F2, F0, bueno, los símbolos que correspondan, voy a borrar. Entonces, fijo un N, considero los primeros N símbolos, y calculo la derivada en X, después de n iteraciones, bueno, calculo el logaritmo y divido por n. Entonces esto es básicamente la media de cuánto expande o contrae, bueno, hay que poner tal vez un valor absoluto aquí. Esto es la media de cuánto expande o contrae en n etapas el punto X por su órbita. Si ese número es positivo, vean que estamos tomando un logaritmo, estaremos con expansión. Si el punto es menor, si el logaritmo es menor que 0, tendremos una contracción. Y bueno, en general ese límite no va a existir, puede ser que oscile, típicamente oscila, y cuando ese límite existe y es el mismo para el futuro que para el pasado, decimos que es el exponente de Lyapunov de X. Entonces, básicamente, para saber si el sistema contrae o no contrae, tenemos que estudiar los exponentes de Lyapunov de los puntos. Bueno, yo la parte fui muy optimista, no voy a tener tiempo a hablar de cociclos lineales. Lo que quiero decir es que hay una traducción de todo lo que estoy hablando para cociclos lineales, pero no tengo tiempo de hablar. Yo siempre soy optimista cuando preparo conferencias. Bueno, aquí está. Lo que yo quiero decir es que solo dos palabras. Lo que quiero decir es que los cociclos hiperbólicos, se llaman cociclos hiperbólicos, es un tema muy bien estudiado. La referencia tal vez es el paper del artículo de Ávila, Bocchi y Yocos, donde ellos tienen una buena descripción de los cociclos hiperbólicos. Pero por otro lado, los cociclos elípticos, insisto, cuando hay algún elemento que es digamos, una rotación, son poco conocidos y se sabe muy poco de los exponentes de Lyapunov. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido introducir una clase de cociclos elípticos, que llamamos cociclos elípticos con alguna hiperbolicidad, que es un conjunto abierto y denso dentro de los cociclos, donde todo el análisis de tipo producto torcido, o skew product, se puede aplicar. Yo después voy a explicar rápidamente qué significa esto de some hyperbolicity, alguna hiperbolicidad. Bueno, entonces, aún quiero hablar, para hablar de hiperbolicidad, como hemos visto, el exponente de Lyapunov va a depender de un punto. Entonces, típicamente, lo que va a pasar, vamos a tener puntos que tienen exponente de Lyapunov positivo, que corresponden a expansiones, puntos que tienen exponente negativo y corresponden a contracciones, y puntos de dinámica neutra que tienen exponente cero. Bueno, había rápidamente el punto siguiente que quiero hablar son de los principios variacionales. Bueno, ¿qué es un principio variacional? Entonces vamos por partes. Tenemos aquí un espacio métrico, típicamente al final variedades, ¿no? Una métrica. Y tenemos una función que actúa en ese espacio, por ejemplo, un difeomorfismo o homomorfismo. Y tenemos aquí, para finalizar, un potencial. Por ejemplo, en el caso anterior, el potencial que yo estoy definiendo es el logaritmo si yo tengo un punto, vamos a escribir esto decentemente, si yo tengo un punto X que tiene coordenadas psi y X, este potencial sería F, escogemos la función correspondiente al primer símbolo de psi y calculamos la derivada en X, y eso sería el potencial, ¿correcto? Entonces, un ejemplo de potencial. Entonces, dado un potencial, que voy a llamar phi, nosotros podemos considerar los conjuntos de nivel de ese potencial, que son conjuntos de nivel de un número alfa,
puede ser cero, ¿no? Porque puede ser vacío, es el conjunto de puntos cuya media de Birkhoff, la media de Birkhoff del potencial derivada es el exponente de Lyapunov, ¿correcto? Es ese valor alfa, insisto. En el caso especial de que tengamos el potencial, la derivada que tenemos, cuando calculamos las medias de Birkhoff, lo que tenemos, cuando esa media existe, ¿no? Es el exponente, el conjunto, pertenece al conjunto de nivel alfa. Bueno, ¿qué es un principio variacional? Bueno, nosotros decimos que ese conjunto K de alfa verifica el conjunto variacional cuando la entropía topológica de ese conjunto, bueno, yo no voy a definir entropía topológica, pero eso es simplemente la complejidad dinámica de la dinámica de F en K de alfa. K de alfa es un conjunto invariante, es igual al supremo de las entropías de las medidas. Aquí podemos poner gódica si queremos, eso nos interesa, no es relevante, tal que la media de phi, o sea, la integral de phi con respecto a esa medida, es alfa. Correcto. Bueno, y decimos que una medida mu es un estado de equilibrio cuando ese supremo corresponde a la integral de esa medida. Bueno, primero, todo esto entra dentro de lo que se llama el formalismo termodinámico. Y obviamente lo que yo quiero decir es que principios variacionales y estados de equilibrio son objetos bien conocidos y con muchos resultados en el caso hiperbólico, pero cuando falta la hiperbolicidad, todo esto es un tema mucho más complicado. Es un problema muy relevante y a la vez complicado en sistemas dinámicos, es establecer principios variacionales y la existencia de estados de equilibrio en situaciones que no son hiperbólicas. Bueno, ahora como estamos aquí en este slide, ya rápidamente habrán visto que han empezado a aparecer medidas. Entonces, si queremos entender los conjuntos de nivel, vamos finalmente a tener que estudiar el espacio de medida. Entonces, hay una relación entre estudiar entre el aspecto topológico, no sé exactamente la palabra topología muy afortunada, y aspectos de teoría ergódica, que es el estudio de las medidas invariantes. Bueno, aquí simplemente lo que este slide es ahora traducir todo lo que escribí en el slide anterior para el caso especial en que aquí el conjunto de nivel es exactamente el conjunto de nivel de los exponentes de Lyapunov. O sea, de otra forma, la función que estoy considerando es la función Kirchner. Lo que quiero explicar, perdón, lo que está aquí escrito es que phi es el logaritmo, o sea, de f0, de la derivada de f0 de f1, según lo que corresponda. Bueno, entonces, cuando se quieren estudiar estos principios de variacionales, es inevitable tener que estudiar el espacio de las medidas ergódicas. Y bueno, una vez que tenemos una medida, vamos a poder definir su entropía, que es el nivel, cuán compleja es esa medida, no voy a dar definiciones precisas, y el exponente de Lyapunov de esa medida. El exponente, bien, ¿quién es el exponente de Lyapunov de esa medida? ¿Cómo se define? Bueno, hay varias formas de definir el exponente de Lyapunov de esa medida, pero en nuestro caso específico, el exponente de Lyapunov viene dado por esa fórmula que acabo de decir. Tenemos, calculamos la integral del logaritmo de la derivada con respecto a la medida mol. Y eso es lo que nos va a dar el exponente de Lyapunov de esa medida. Bueno, lo que está escondido por aquí es el teorema de Birkhoff y otras cosas, pero no quiero hablar de eso. Entonces, hay ahora tres problemas que estudiar. Primer problema, el espacio de las medidas ergódicas. Después, entender la entropía de las medidas. Y antes hablamos que estamos interesados en principios variacionales. Bueno, en el caso en que estamos aquí, en el caso específico que estamos aquí, o sea, tenemos
un shift con algunos símbolos y transformaciones del círculo, ¿correcto? Tenemos de este tipo de funciones. El espacio de las medidas ergódicas se puede, bueno, esta integral que está aquí, voy a borrar, esta integral que está aquí, obviamente puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, ¿no? No hay más posibilidades. Entonces, cuando esa integral es mayor que 0 o menor que 0, cuando es igual a 0 decimos que no es hiperbólica. Eso significa que en media, referente a esa medida, los puntos ni expanden ni contraen. Y tenemos las medidas hiperbólicas, que pueden ser de dos tipos. Las medidas hiperbólicas de tipo que expanden, expansoras, o las medidas de tipo que contraen o contractivas, o las medidas no hiperbólicas. Entonces, en los casos que estamos considerando, es este conjunto de las medidas ergódicas, tiene tres componentes: las que contraen, las que expanden y las no hiperbólicas o que tiene neutro. Entonces, el principio general es que entender las medidas que contraen, que expanden, bueno, es relativamente más simple. Entender las medidas que contraen es más complicado. Y entender las medidas, no, perdón, es igual de complicado, solo que parece -1, perdona. Y finalmente, entender las medidas que tienen exponente cero es muy complicado. Y en particular, la primera complicación es si estas medidas van a existir. Y eso fue precisamente la pregunta que respondieron Gorodetsky, Ilyachenko, Kletskin, Almansky, que hablé en el principio de esta conversación. Ellos construían medidas que tenían exponente cero, eran ergódicas y no eran periódicas. Bueno, cuando se intenta avanzar en el estudio de lo que sería el formalismo termodinámico de este tipo de funciones, nosotros vamos a tener que entender los conjuntos de nivel cuando alfa es positivo, alfa es igual a 0 y alfa es negativo. Y vamos a considerar la entropía topológica o el tamaño de esos conjuntos. Bueno, como siempre, la parte que corresponde a la parte positiva, pues con esfuerzo, sudor y lágrimas, se consigue más o menos importar lo que se sabe de la teoría hiperbólica para la teoría en este caso. Ahora, cuando tenemos exponentes ceros, no se puede decir nada. En particular, y eso fue como comencé el resumen de mi conferencia, en el caso de exponentes positivos o exponentes negativos, siempre existen lo que se llaman variedades invariantes de la teoría de Pessin, que son curvas donde vamos a ver que los puntos se aproximan en el futuro o en el pasado, según sea el exponente. Cuando el exponente es nulo, no sabemos absolutamente nada, ni esas variedades no existen, en fin, no hay, es muy complicado tener el primer paso, dar el primer punto de apoyo. Entonces, para eso, lo fundamental es saber cómo estas medidas de exponente cero se comportan. O dicho de otra forma, voy a quedar aquí a borrar todo. Después voy a tener una figura más bonita sobre esto. Vamos a hacer una figura ingenua. Aquí estoy dibujando este plano que está aquí. Van a ser las medidas con exponente cero. Aquí. Yo voy a suponer que aquí tengo las medidas con exponente positivo y en el otro lado tengo las medidas, voy a cambiar de color, tengo las medidas, ¿no?, con exponente negativo. Entonces aquí va a haber medidas con exponente negativo, pues aquí va a haber medidas con exponente positivo y aquí vamos a tener medidas con exponente cero. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo estas medidas no hiperbólicas están dentro del espacio de las medidas hiperbólicas. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es que en muchos contextos lo que sucede, voy a hacer de nuevo la figura, es que este espacio de las medidas con exponente cero, si elegimos cualquier medida, aquí,
bueno, vamos a tener medidas hiperbólicas que expanden arbitrariamente próximas y que se aproximan de estas medidas tanto en entropía como en la topología débil estrella. Bueno, todo esto es todo esto son la teoría de aproximación de medidas, densidad de medidas hiperbólicas y tal. Es un tema que fue un poco olvidado y que comenzó con Sigmund en los años 70. Y bueno, pasaron creo que casi 30 años con poquísima gente interesándose en lo que Sigmund hizo, y ahora pues nuevamente están revisitando Sigmund en otros contextos. Bueno, creo que tengo 3 minutos, entonces lo que yo quiero hacer es rápidamente hacer un sumario, un resumen, y para eso, bueno, lo que yo quiero decir es que todo lo que voy a decir en los próximos 5 minutos o 3 minutos está motivado por la teoría diferenciable de sistemas dinámicos y bueno, todo esto son modelos para productos torcidos que estamos generalizando para dinámica diferencial. En fin, yo no tengo tiempo a hablar todo esto, pero solo quiero cerrar los 3 minutos diciendo lo siguiente. Nosotros estamos interesados en estudiar lo que pasa en el nivel cero de los exponentes de Lyapunov, o sea, cuando no hay ni hiperbolicidad, ni expansión, ni contracción. Y la paradoja es que si queremos entender qué es lo que pasa en el nivel cero, que estoy aquí dibujando, este es el nivel cero, para eso vamos a tener que entender qué pasa con las medidas hiperbólicas que expanden y las medidas hiperbólicas que contraen, ¿correcto? Hay un principio que a mí me gusta mucho citar, que es el principio de Pugh-Gansup, que dice que con un poco de hiperbolicidad se llega lejos. Entonces, básicamente, es el punto. Nosotros tenemos un sistema donde vamos a tener, eso es una hipótesis de las situaciones, regiones de contracción y expansión. En el caso que comenzamos nuestra charla, teníamos esa función en el círculo que tenía un punto que contraía y un punto que expandía. Aquí. Entonces, esta sería la región que expande y esta sería la región que contrae. Tenemos un sistema que mezcla, que es la rotación irracional, el régimen de contracción con la región que expande, y nosotros todo lo que vamos a usar va a ser el hecho de que tenemos un poco de hiperbolicidad en estas dos regiones para conseguir los resultados que tenemos. Bueno, rápidamente, tengo 1 minuto o 2. Las hipótesis que nosotros tenemos, yo voy a hablar solamente de 2. Esta hipótesis que está en el medio la voy a borrar porque es un poco técnica, entonces me voy a olvidar de ella. Poco, quiero decir, no es tan interesante ahora. Nosotros básicamente, el hecho de que exista en el modelo inicial, nosotros tenemos un punto que expande y un punto que contrae. Entonces, esa región de contracción y expansión, simplemente la condición que formulamos es que va a existir un intervalo, que es este intervalo J, que estoy dibujando aquí. Voy a escoger un bolígrafo rojo. Correcto. Tal que si escogemos cualquier intervalo que está dentro de J, que es lo que vamos a conseguir una iteración por el sistema iterado de funciones, donde el intervalo J cubre a H. El tiempo que determina que necesitamos para cubrir ese intervalo va a ser más o menos, depende del tamaño, el logaritmo de H. Y ese iterado, cuando hacemos la derivada por ese itinerario, siempre estamos con derivada mayor que 1. Eso está, lo que he escrito con palabras, está aquí, la fórmula, para quien le gustan las fórmulas. Y entonces, esta condición básicamente está sustituyendo el que exista un punto que contrae, un punto que expande. Y en la hipótesis teníamos una rotación, que es un sistema minimal. Entonces, eso es sustituido por el hecho de que cualquier órbita
cualquier punto, cuando consideramos su órbita por el sistema iterado de funciones, o sea, todas las posibles combinaciones, empezamos por X, F0 de X, F1 de X, F0 de F0 de X, F1 de F0 de X y por ahí vamos. Entonces, ese conjunto es denso. Bueno, cuando tenemos ese tipo de sistemas dinámicos, lo que nosotros tenemos es que conseguimos probar que el espacio de medidas se comporta exactamente como estaba diciendo. O sea, las medidas de exponente cero, estoy marcando aquí, se pueden aproximar bien por medidas con exponente positivo y medidas con exponente negativo. Todo el codicidad es fundamental. Y segundo, bueno, aquí tiene un slide con un montón de nombres, pero creo que no quiero hablar de toda esta gente ahora. Y segundo, nosotros lo que conseguimos, la otra parte, es que cuando estudiamos la entropía de los diferentes conjuntos de nivel, tenemos que eso es una función continua que está como está en la figura, como la M de McDonald, ¿correcto? Y finalmente, es una función continua. Bueno, lo más complicado es que la parte azul es continua, es más fácil, es relativamente, bueno, no es muy complicado, no es tan complicado. Probar que la parte roja es continua es igual de complicado. El problema es que podemos tener una cosa de este tipo. No está claro que cuando consideramos la parte que corresponde, la entropía que corresponde a los exponentes positivos y la entropía que corresponde a los exponentes negativos, las dos curvas se van a pegar bien. Bueno, y finalmente probamos que para todos los niveles existe el principio variacional, o sea, la entropía se da como el máximo, como el supremo de las entropías topológicas de los puntos con ese exponente, con el exponente dado. Bueno, una vez que se ha estudiado la entropía topológica, obviamente problemas, la entropía es un tipo de dimensión, entonces es un tema que comienza a, podemos preguntar sobre otras cantidades fractales como dimensión, capacidad, en fin, eso es mucho más complicado. Bueno, entonces yo quiero agradecer. Una de la suerte de trabajar con venezolanos es que a mí siempre me han tratado muy bien, he tenido suerte en degustar los mejores rones. Esto no es una indirecta para Cristina, ¿de acuerdo? Y, y pues nada, ahora como ya son las 6 de la tarde en Río, creo que podemos hasta aprovechar para un roncito y comenzar el final de semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios. Vamos a quitar el ron porque parezca más frío la cosa. Vamos a ver, ¿alguien, alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una pregunta. No sé si es muy ingenua o no entendí bien. Profe, al profesor Lorenzo, dijo que probaron el principio variacional para todos los niveles, ¿correcto? Existen... Bueno, el principio variacional, hay dos cosas que son, de hecho tres cosas que hay que perdona que te interrumpa. No. Uno es el principio variacional. Otro, si hay una medida que da el supremo. Eso. Correcto. Entonces, y tercer problema es si esa medida es única. Exacto. Correcto. Entonces, en el caso cero, nosotros no probamos que exista una medida que da el supremo. O sea, nosotros simplemente lo que probamos es que para cada medida con exponente, bueno, aproximamos la entropía por entropía de medidas, pero no sabemos si existe, se alcanza que tiene una medida que da el supremo. Y de hecho, no tenemos ni idea de cómo eso, bueno, o al menos yo no tengo, no sé, me da la impresión de que es
un tema que el nivel de dificultad, es decir, pasa a una etapa mucho mayor. Entonces, en el nivel 0 no sabemos probar eso y yo no soy muy optimista de poder que eso sea una cosa factible a corto plazo. No sé si era esa tu pregunta o no. Sí, justamente esas dos, el segundo y el tercer problema que usted planteó, existencia y el infinitud. Es decir, finalmente la parte hiperbólica, bueno, si uno se olvida de esta parte aquí, si uno estudia las dos curvas separadamente, más o menos eliminando este punto, que el 0, más o menos es adaptar bien la teoría hiperbólica. Es decir, eso no es... Existen resultados que toda la teoría de Cató, en fin, eso más o menos, construcción de herraduras, en fin, eso más o menos se sabe, es más o menos esperado. El problema, bueno, por ejemplo, una cosa que no se sabe, en el caso hiperbólico, esas curvas son diferenciables. En este caso, continuidad es suficiente, no se puede llegar muy lejos con eso. Pero el problema fundamental es que cómo se pegan las curvas. Eso es un problema muy complicado. Por ejemplo, por ejemplo, cuando uno tiene sistemas que vienen de matrices, o sea, es todo un poco más fácil y hay bastante teoría sobre eso. De hecho, nosotros, después de que hicimos algunos de los trabajos, descubrimos que en el caso de matrices hay algunos resultados que ya se conocían. No exactamente tal como están aquí, pero es un tema muy estudiado. De hecho, nosotros, curiosamente, solo nos interesamos por las matrices, por los cociclos, porque nos rechazaron el artículo y nos dijeron, esto no tiene nada que ver, no veo no sé qué ejemplos. Entonces le pusimos los cociclos y se pusieron muy contentos. Pero en fin, eso fue como empezamos a preocuparnos por los cociclos. Lorenzo, desculpa. E como que você relaciona com a pressão isso? Pero la presión es el conjugado, es la transformación de Legendre-French. Si tú lo que vas haciendo, si tienes la presión, tú tienes esto, desde así, vas la tangente. Cuando existe la tangente, este es el punto de la función. Si esto es alfa, aquí esto sería el E de alfa. Esto sería la entropía, si estuviéramos en el caso hiperbólico. Que es, bueno, en fin, uno tiene... otra cosa que es interesante, bueno, yo quiero decir que yo no sabía nada de esto cuando empecé. En fin, pero, por ejemplo, una de las cosas que es realmente muy impresionante es que mucho del análisis de este tipo de estudios es que se estudia la presión y la presión es una función convexa. Y la convexidad da muchísima información. Entonces, básicamente, hay una parte que es, bueno, que lo que uno tiene que hacer es estudiar funciones convexas, que simplifica mucho la vida. Pero vamos, más o menos esto es hecho en cada parte, más o menos lo que se hace es, vamos a hacer como si el sistema fuera hiperbólico, porque estamos considerando solamente las medidas. Cuando uno tiene el principio variacional hiperbólico típico, se consideran todas las medidas, y todas las medidas son del mismo tipo, porque es hiperbólico. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, lo que nosotros hacemos es que nos olvidamos de las medidas con exponente negativo y nos olvidamos de las medidas con exponente positivo e intentamos estudiarlas separadamente. Eso es más o menos una filosofía bastante primitiva. Quiero decir, ¿no? Crowley, quería pasar. Crowley, a gente não está ouvindo você. ¿Quién? O Crowley parece está falando, mas a gente não conseguiu ouvir. El sonido de Clerley está desactivado. Estão ouvindo agora? Agora sim. Agora Tudo sim. bem, Crowley? Que alegria ver você. Quanto tempo. Bastante. Bom, também fiquei contente de ver todo mundo, mas faz tanto tempo. Então, eu estava falando, Lourenço, que você tem um artigo lá em 2010 com
Martim, o Vanderlei Orita, que você tem uma bifurcação de uma ferradura que é hiperbólica e depois passa a ser parcialmente hiperbólica, bem parecida com essas figuras que você mostrou, só que ao invés de ter uma rotação, tem uma contração composta com uma transformação do tipo polo norte, polo sul. Dos observaciones. Bueno, solo un segundo. Yo vi un momento, un segundito. Si soy capaz de hacer esto. Un momento. Aquí estamos. Solo un comentario. Aquí está, perfecto. A mí todo esto se me ha olvidado porque yo llevo ya en una clase usando Zoom un tiempo, entonces. El caso de ahorita y va con ahorita, Ríos, San Marino, es una cosa así. Solo quiero decir una cosa. Tú tienes una función que es así. Isso. Y otra función que es así, digamos. Yo haciendo un caso. Hay muchas diferencias aquí. Y el QProduct es esto por, bueno, 0,1 aquí dentro. Primero, aquí ya hay un primer problema que está, en el caso que nosotros estamos considerando, hay una preservación de orientación que aquí no hay. Pero en el caso con Orita y compañía, lo que pasa es que las medidas son así. Tú tienes una medida con exponente negativo, y aquí está, esto es menor que 0. Después, aquí está el 0, y después las medidas con exponente positivo. Entonces, básicamente, en el artículo con Orita, lo que es interesante, bueno, con mis coautores, qué sé yo, es que el espacio de los exponentes de la Apono, primero, no es convexo, y segundo, hay un agujero, y lo que hay son dos tipos de medidas. Una única medida que tiene exponente negativo, y otras medidas que tienen exponente positivo. Pero en este caso, la diferencia, en lo que yo estoy contando ahora, es que la región de contracción y la región de expansión se mezclan realmente. En este caso, el problema es que la región de contracción es este punto, de expansión es este punto, y ese punto queda más o menos aislado en el espacio de medidas. Yo después del artículo hay no sé si te está interesado en esas cosas. Yo escribí un artículo con Catherine Gelfert, Marcarini y Rams, que es un poco motivado por este ejemplo en que el espacio de medidas tiene es bastante complicado, bastante patológico. Pero este tipo de situaciones que estás aquí en este artículo y lo que tú estás diciendo, el problema es que de hecho la región contractiva y la región expansiva no están muy bien mezcladas, porque tú date cuenta, una vez que tú has llegado aquí a la región contractiva, estás aquí, bueno, puedes ir a la región expansiva, pero ahora yo no me acuerdo de nada. El problema está en que las dos transiciones no se pueden hacer. Hay un problema en que uno puede ir de la contracción a expansión, pero el recíproco no es verdadero. Y eso hace que el espectro de espacio de medidas se separe. Puede ser que sea parecido, pero yo creo que es bastante, filosóficamente, yo creo que es bastante diferente. Obrigado. Era o que eu Y en este queria- caso, insisto, queria todas las ouvir. medidas son hiperbólicas. Bueno, gracias por la pregunta. ¿No? Una pregunta, Lorenzo, en este caso también, ¿sabes que la dinámica es transitiva o no? En este caso, la dinámica es transitiva, sí. Y entonces, volviendo digamos, a los ejemplos de los Skill Products de tu conferencia ahora, ¿hasta qué punto la transitividad interviene en que la transición de las medidas de exponente positivo para negativo sea buena, digamos así? Bueno, el problema es... O sea, ¿o hay solo la transitividad que interviene o hay otro Primero, tipo de... no, espera un segundo, yo te doy un segundo, un momento, déjame un segundo. Tengo que pensar un poquito. Sí. Vamos a ver un momento. Yo creo que el problema que está en que aquí tú tienes transitividad, pero el problema que hay aquí, yo no me acuerdo de nada ahora, es que
la transición de una región para la otra es muy pobre. Yo no sé muy bien si uno está aquí en la región. Ve, tú si estás aquí en esta región, ¿dónde estoy? Yo tengo que pensar un poco, porque ahora ya no me acuerdo de nada. Yo había un problema, básicamente, te lo voy a explicar de otra forma, que eso yo lo único que me acuerdo de este artículo. Pasó mucho tiempo. Es que imagínate que quieres tener expansión. Tú tienes un punto aquí que quieres irte al régimen expansivo y tu punto está aquí. Entonces, la única forma de irte al régimen, si aplico esta primera función, yo nunca voy a aproximarme mucho de cero, de este punto cero. Entonces, la única forma que vamos a tener de tener expansión para un punto que está en el medio es que vas a tener que iterar un montón de veces por este punto y te aproximas del cero. Y bueno, el problema es que después vas a tener que salir del cero. Entonces, básicamente, si te quieres aproximar a una distancia epsilon, lo que vas a tener que hacer es que antes de aproximarte a distancia epsilon para tener una expansión, vas a tener que introducir una contracción de tipo epsilon. O sea, si quieres tener un régimen expansivo, entrar en el régimen expansivo, antes tienes que contraer muchísimo, de forma que toda la expansión que vas a ganar después ya las has perdido antes. Esa es básicamente la filosofía de este asunto. Que para ir, si queremos ir a la región expansiva, que expande antes, y queremos quedar ahí bastante tiempo, pues antes vamos a tener que contraer mucho, y ese mucho que estamos, la contracción va a compensar toda futura expansión que puedas introducir. Eso más o menos la filosofía. Yo creo que esto se puede decir de forma más elegante, pero honestamente yo pido disculpas. Y en términos de la existencia de una medida, digamos, que realice este tipo de fenómenos, pareciera que no existiera, ¿no? Estas medidas son medidas que al final van a ser medidas que van a tener un exponente próximo de cero, pero positivo. O sea, tú siempre puedes construir medidas, tú puedes conseguir puntos periódicos, por ejemplo, que es lo más fácil, con exponente arbitrariamente próximo de cero, pero nunca puedes pasar al otro lado. O sea, que va a prevalecer el exponente positivo, entonces, a pesar de todo. Bueno, va a prevalecer el exponente positivo, quitando para el punto que tiene exponente negativo, que es un punto aislado. Después yo hice con Michal y Katrin, hicimos ejemplos un poquito más complicados que este, en fin, pero ¿Y por qué entonces Reformulo me pregunta, ¿por qué en el otro caso, en el caso del que tú hablaste, esto no pasa? Porque bueno, la forma de acabar la discusión rápida es decir que el sistema que nosotros tenemos aquí no es minimal, y este sistema, el sistema que, si paras a pensar un poco, el sistema que yo estoy, bueno, yo estaba con prisa, pero cuando estaba poniendo las condiciones, yo he dicho que tenemos condiciones de expansión, pero después hay unas condiciones de contracción similares, que no sé si lo dije. Entonces, básicamente, el sistema que nosotros tenemos, no voy a decir que sea simétrico, porque no es simétrico, pero la parte que contrae es más o menos un espejo de la parte que expande. Y yo creo que lo más importante es que se puede ir de una parte a la otra en tiempo finito, y bueno, y se mezcla bien. Eso es el punto ahí. Y otra última pregunta. Estos que tú pones como axioma de tus sistemas, esto seguramente en los ejemplos de matrices, de cociclos de matrices, se debe encontrar ejemplos, ¿no? Yo solamente lo que no tuve tiempo aquí, pero puedo ir para atrás, perdón. Muy para atrás. Unos axiomas por ahí. Bueno, no, sí, pero un segundo. Tú tienes en la clase de cociclos elípticos. Sí. Los cociclos elípticos son la propia definición, que es tener traza menor que 2, es una condición abierta. Entonces, los cociclos elípticos es un conjunto abierto, y abierta y densamente, en el espacio de cociclos, esas condiciones se verifican.
Ah, sí. Entonces eso permite básicamente que el análisis que nosotros tenemos sobre el sistema de trabajo de funciones, si tenemos un producto torcido que viene de un cociclo elíptico, Claro. esas condiciones se verifican al menos abierta y densamente. Eso Ok, es parte del trabajo ok. con Catherine y mi hija. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, creo que ahora el ron está bien ganado, ¿no? Podemos ponerlo. Ya no tenemos vergüenza de tener el ron. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría agradecer a Lorenzo por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerlo aquí. Y bueno, vamos a agradecer. Bueno, Gracias. Un placer. voy a parar la grabación.